Hola, mucho gusto. Ay, no, así no lo comienzo. Pero bueno, gracias por estar una vez más aquí. Estamos en un live y pues entre improvisado y no, porque sí lo teníamos pensado, pero se nos olvidó avisar. Entonces, pero bueno, como normalmente la gente que nos ve es grabado, pues no hay detalle en esto, ¿ok? Tenemos una vez más a Diego, que nos va a estar contando sobre la romería, sobre este suceso que acabamos de vivir aquí en Guadalajara, para los que no saben que es muy importante, el miércoles pasado, que se vive de la noche del 11 para despertar al 12 y el 12. El 12 es día festivo aquí en Guadalajara. No en todos lados lo dan como festivo, pero sí muchas escuelas católicas o trabajos en los que los patrones son católicos, muy católicos, dan este día como libre. Eh, y bueno, sin más, pues recordarles que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas aquí al chat. Y si no, también en la grabación, ahí en YouTube la pueden poner. ¿Qué más? Y pues también decirles que la semana pasada tuvimos con Diego un en vivo de San Francisco, también recordando que fue día de San Francisco. Entonces, para que vayan y lo vean y pues nos dejen sus comentarios, ¿ok? Sin más, pues ya lo conocen, entonces ya se necesita presentar, ¿verdad? Le damos a pantalla. La- Perfecto. Bien, pues qué gusto de nuevo estar aquí. Gracias por la invitación y para mí es todo un placer poder compartir esto que, pues a mí, soy de aquí de la ciudad de Guadalajara. Crecí muchísimos años en la ciudad de Zapopan y jamás había ido a la romería porque mis papás eran, pues son personas que no les gusta engentarse. Entonces, este tipo de eventos que son masivos, pues por supuesto que nunca fuimos. Entonces, ya hasta mi juventud me tocó conocer el evento de la romería y es un evento que es fundamental para nosotros como zapopanos conocer porque es parte de nuestra historia. En una conversación que tenía con una persona, ella me decía que no le gustaba la historia. Y digo, también es parte de, pero esta no es una historia más o no es una historia cualquiera, es nuestra historia de nuestras raíces. El ser zapopano es parte de la romería. Bueno, esta es una fotografía tomada a 7 más o menos de la mañana antes de que se empiece a llenar de gente. Es pues de la explanada de Zapopan Centro. Entonces, la romería, para aquellos que no sean de la ciudad de Guadalajara o de Zapopan, es un evento donde toda la ciudad se colapsa, porque la Virgen de Zapopan regresa a su basílica después de visitar, bueno, más adelante voy a hablar de esto, pero es el evento o es el día en el que la Virgen regresa después de visitar a sus hijos en toda la arquidiócesis de Guadalajara y ese día es el que regresa simbólicamente a su casa, a la Basílica de Zapopan. Entonces, se congrega tanta gente porque es como una especie de acto o generosidad de corresponder por el servicio y la atención de la Virgen de estar acompañando a sus hijos, ¿no? Entonces, más adelante voy a hablar de esto. Pero la romería en sí es la Virgen regresa a su casa o también la traída de la Virgen, como le dicen algunos. Es el día en el que la Virgen decide, después de visitar a sus hijos, regresar a su casa, a la Basílica de Zapopan. Como dato, esto es en la tradición, en la vida real, en la praxis, no hay ni un solo día del año que la Virgen descanse. Realmente todos los días está visitando todas las parroquias de la arquidiócesis de Guadalajara, que la arquidiócesis es gigantesca. De hecho, una arquidiócesis, como paréntesis, una arquidiócesis se compone de varias diócesis. Entonces, la diócesis de Guadalajara, más bien la arquidiócesis, está compuesta por otras diócesis. Entonces, por eso es una arquidiócesis. Así que es muchísimo el trabajo que tiene de visitar a todos sus hijos de la arquidiócesis. Personalmente va a cada uno de los templos en la ciudad de Guadalajara y el 12 de octubre es cuando regresa a su casa, a la Basílica de Zapopan,
quienes la resguardan los frailes franciscanos. Bueno, hasta aquí una pequeña introducción. Como sabemos, no podemos amar aquello que no conocemos. Entonces, antes de comenzar, quiero platicarles un poco del contexto, y en el contexto va a salir muchísimo de la historia y del porqué de la romería. Bien, aquí si se fijan, bueno, es una fotografía con la imagen original. Este es un vestido, también es otro de los temas, los vestidos de la Virgen, pero ese es un vestido especial por los frailes, y bueno, ahí están como custodiando y resguardando la imagen. Y de hecho, si ponen atención aquí, sale una persona interesante. Bueno, ahí salgo yo en la esquina izquierda. Bueno, el origen de la imagen de Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. El título oficial es Nuestra Señora de la Expectación de Zapopan. Expectación porque es una imagen que está expectando tal cual, esperando dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De hecho, en la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen. La imagen mide aproximadamente 34.5, 34 punto y tantos centímetros. Es una imagen muy pequeña. Y para ponerles un poco de... Más adelante lo voy a mencionar, ¿no? Pero es una imagen de 34 centímetros de alto. Está hecha de pasta de caña de maíz. Esta técnica era utilizada por los indígenas tarascos de Michoacán, y esta técnica se conocía como tzantzingeni. Es importante mencionar que esta técnica los indígenas ya la utilizaban, pero para crear sus ídolos. ¿Esto por qué motivo? Porque los indígenas tarascos, cuando iban a pelear, cargaban con sus ídolos en el pecho en cajitas de madera, y entonces tuvieron que investigar o poner a hacerse creativos para crear sus ídolos de un material que fuera muy ligero, que les permitiera pelear, dar piruetas, saltar, y que no les obstruyera el movimiento. Es por esta necesidad que crean este tipo de pasta de caña de maíz con otros materiales, como por ejemplo la baba de una flor como la de la orquídea, que funcionaba como aglutinante. Entonces, bueno, hacían este tipo de pasta, creaban su ídolo, y este ídolo era quien los protegía en las batallas, ¿no? Entonces, cuando llegan los misioneros a evangelizar a México, descubren esta técnica. Entonces, en vez de eliminar este tipo de técnica, utilizan esta técnica, pero para evangelizar al verdadero Dios y la verdadera Madre de Dios, ¿no? Y utilizan esto pues para hacer imágenes de la Virgen, para poder evangelizar a todo el México. También crean Cristos. Y bueno, otro ejemplo de este tipo de técnicas son las vírgenes que ya conocemos, como la Virgen de Talpa, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan. Y hay otra imagen que es impresionante, se los dejo de tarea para que la investiguen. Se me pasó a ponerlo, si era mi intención, pero es Nuestra Señora de los Dolores, me parece, que está en Pátzcuaro, Michoacán, que es una imagen, por ejemplo, esta mide 35 centímetros, pero aquella imagen es de tamaño de real, como 1,70 m, está inmensa y está muy bonita. Bueno, todo esto para decir que la Virgen fue hecha con esta técnica por manos de indígenas tarascos. Por lo tanto, si se fijan, muchas de sus facciones son un tanto toscas, no están muy bien cuidadas. Es hasta el color, si se fijan, es un tanto tigreño, pero bueno, como morenito, y así también la conocen, ¿no? Como la morenita, la chaparrita, así. Entonces, porque pues la técnica era así como con las manos, no era como que tan delicado. Bueno, cuando los evangelizadores, los misioneros franciscanos convierten estas indígenas y utilizan esta técnica para evangelizar, ahora los misioneros eran quienes llevaban las imágenes en sus pechos o en cajitas de madera. Bueno, esta imagen de la Virgen de Zapopan se calcula que fue hecha en 1530 aproximadamente. Ya más adelante, a ver, no sé si alcanzan a ver esta otra imagen. En 1935 se le coloca este vaso de plata, que fue como para una especie de protección, bueno, fue para proteger a la imagen, preservarla de tanto de polillas como maltratos, incluso humanos, y también darle mayor proporción a su cuerpo, porque si se fijan en la original, esto es como una réplica del original, el cuerpo está desproporcional, la cara y las manos son mucho más grandes que el cuerpo. Entonces, ya con este paso de plata,
arreglan esta desproporción y le dan más estética a la imagen. Un sacristán fraile franciscano, cuando tuvo 2 vasos de plata, este es el segundo, cuando le quitó el primero en 1921, me parece que fue, se dio cuenta, o sea, para inspeccionar la imagen, qué tal maltratada estaba, se dio cuenta que lo único que tiene la imagen de maltrato ha sido por manos humanas. Como si se fijan en la imagen anterior, la devoción popular busca adornar y coronar y llenar de lujos y de belleza a la imagen. Entonces, la llenan de vestidos, la llenan de coronas, la llenan hasta de pelucas, si se dan cuenta. Entonces, este tipo de decoración, por supuesto que se le tiene que poner a la imagen. Y al ponerle, por ejemplo, las pelucas, pues han llegado a picar pues con las agujas la imagen original, ¿no? Pero este tipo de cosas son las únicas que tiene. Y aquí es como el primer milagro, ¿no? Desde 1530, elaborados con pasta de caña de maíz. Si se fijan, ya son muchísimos años y no ha sufrido ningún desperfecto. Entonces, eso es algo increíble que pueda perseverar y durar tanto sin que afecte en nada su imagen. Bueno, vamos a continuar. En 1530, les digo, fue hecha por los indígenas tarascos y Fray Antonio de Segovia, que era un fraile franciscano, era encargado o más bien se dio la tarea de evangelizar la zona de Jalisco, que llegó por Tetlán, Tequila, Zacatecas, Cuitzeo y parte de Tlajomulco. Entonces, por la tarea de este fraile evangelizador fue que también se le coronó, o se le dio el nombre como evangelizadora. Juan Pablo II la llamará evangelizadora. La estrella de la evangelización, ¿no? Bueno, este fraile era encargado y era el que se llevaba la imagen en una cajita de madera sobre su pecho. Él lo utilizaba para evangelizar, para ir con las demás comunidades indígenas y pues hablarles del evangelio y de la imagen de la Virgen de Zapopan. Bueno, algo aquí, y eso es uno de los primeros milagros que hace esta imagen. En 1941, sí, bueno, para entrar vamos a hablar de los títulos de la imagen. Así es como se ve la imagen. Si se fijan, no es una imagen súper pulcrísima, súper bellísima, no. Es una imagen hecha por indígenas. Y ustedes podrán decir, ¿cuál es el atractivo de esta imagen? Es que es una imagen de los zapopanos para los zapopanos. Es nuestra identidad y es parte de nuestro ser como zapopanos. De hecho, Zapopan, tal cual, se funda por la Virgen de Zapopan. Como les digo, Fray Antonio de Segovia en 1530 era el quien la cargaba y evangelizaba por esta zona de Jalisco. Pero ahí va lo interesante. Los españoles dicen, vamos a hacer un pueblo de aquí, lo vamos a llamar Zapopantla, que es lugar entre zapotes, me parece, y pone la imagen ahí. Y agarraban indígenas de diferentes locaciones como para que el pueblo empezara a tener vida, ¿no? Pero en 1541, sí, en 1541 sucede una revuelta. Unos indígenas tastuanes, me parece, se rebelan contra los españoles y se levantan en armas, haciendo una guerra, dispersando a muchísimos indígenas de las comunidades o misiones que ya habían establecido, creando una guerra contra los españoles. Los españoles, cansados de la revuelta, deciden tomar manos en armas y deciden acabar con toda esta revuelta. Pero acabar con toda esta revuelta era acabar con muchísimos indígenas, con todos. Entonces, por supuesto que los frailes evangelizadores estaban en contra de cualquier acción que tuviera que ver con la violencia. Así que nuestro fraile, este personaje, decide tomar cartas en el asunto y decide irse al cerro donde se estaban resguardando estos indígenas rebeldes, que era el Cerro del Mixtón, que está en Zacatecas. Este es actualmente el Cerro del Mixtón. Ellos se resguardaron en la parte de arriba, que si se fijan era como un fuerte, que podían observar de dónde venían los españoles y era un punto estratégico para defender. Pero, pues, realmente no tenían muchas posibilidades de sobrevivir contra las armas y las armaduras de los españoles. Por lo tanto, este fraile, nuestro personaje, Fray Antonio de Segovia,
armado de valor y con la Virgen al pecho, sabiendo que podía haber sido martirizado por los indígenas, no, no escatima el riesgo y se anima a ir para intentar arreglar las cosas. Es así como tanto habla con los españoles como con los indígenas y logra entablar una tregua de paz. Entonces, cuando habla con los españoles acceden, sube al monte, al cerro del Mixtón, habla con los indígenas y los indígenas acceden a este trato y a este acuerdo de paz. Se dice que cuando este acuerdo sucede, cuando están en esta negociación, la imagen de la Virgen de Zapopan, de su pecho, brotan rayos de luz. Es por este evento que se dice también que algunos indígenas, al ver que la imagen estaba irradiando luz, se arrodillan y acceden a este trato de paz, ¿no? Es así como este milagro portentoso logra llamarle a la imagen la pacificadora, porque logra apaciguar entre los españoles y los indígenas una guerra que iba a ser sumamente violenta. Bueno, en 1542, este fraile decide regalarle a los pobladores de Zapopan la imagen de la Virgen. Y es así como ya se queda en su casa, que es actualmente la Basílica de Zapopan. Obviamente no existía la basílica fue construida muchos años después, pero ya desde entonces, desde 1542, la Virgen se quedó en Zapopan. Y en torno a la Virgen fue creciendo la ciudad de Zapopan. Les cuento por qué. Bueno, también se le conoce como taumaturga. Taumaturga no es otra cosa más que milagrosa. Nuestra Señora de Zapopan fue declarada taumaturga o milagrosa por el señor obispo Colmenero en 1655. Ya son 100 años después. Un año después de haber sido examinada y aprobada la primera información testimoniada de los milagros de Nuestra Señora. ¿Qué sucede aquí? Los indígenas que se quedaron viviendo en las ciudades, bueno, en el pueblo de Zapopan, empezaron a experimentar muchísimos milagros o favores recibidos por la imagen de la Virgen, pero milagros no como pequeños que podríamos pensar de que, bueno, fue casualidad, ¿no? Por ejemplo, que vamos y le pedimos un trabajo y de pronto ya tenemos trabajo, ¿no? Y decimos, es que fue la imagen de la Virgen, ¿no? No, este tipo de milagros eran milagros mucho más grandes y escandalosos. Por ejemplo, la mamá de un niño, más bien un niño se mete a una especie de aljibe de tanque de agua y se ahoga. Entonces, la mamá cuando lo saca empieza a pedirle a la Virgen de Zapopan que le ayude con su hijo. Y el hijo de estar ahogado, de estar muerto, revive y cobra la vida, ¿no? Este tipo de milagros que son milagros portentosos, o sea, no son como cualquier cosa, empiezan a suceder en Zapopan, en el pueblo de Zapopan. Y la comunidad zapopana de los indígenas de aquel entonces tenían miedo de divulgar este tipo de milagros porque temían que los padres se llevaran a la imagen de su casa, de esta comunidad. Entonces empezaron a callar mucho hasta que fue tanta la fama de los milagros que ya no pudieron callarlas, ¿no? O sea, la fama. Después hacen este tipo de investigaciones y comprueban efectivamente que suceden milagros en nombre de la Virgen de Zapopan y por favor de la Virgen de Zapopan. Bueno, años más adelante, en 1721, esto sucedieron diferentes enfermedades y diferentes, más bien, plagas azotaron a la comunidad de Guadalajara. Más adelante les voy a poner un mapa para ubicarnos más o menos en este contexto de 1700-1800. Pero la ciudad de Guadalajara es una ciudad que está actualmente pegada a la ciudad de Zapopan. De hecho, uno dice, ¿en qué momento salí de Zapopan y en qué momento entré a Guadalajara? Ahorita ya están unidas las dos ciudades. De hecho, Zapopan está creciendo mucho más que Guadalajara. Pero bueno, ese es otro tema. En 1721, la ciudad de Guadalajara está siendo azotada terriblemente por una peste. Ya antes había sido azotada por ese tipo de enfermedades. Pero como la fama de la imagen de la Virgen de Zapopan era tan grande por ser tan milagrosa y que obtenía, o sea, que al pedirle a la imagen obtenías muchos favores, fue que la comunidad de Guadalajara le pidió a la comunidad de Zapopan que les prestara a la Virgen para que fuera a visitar a la Catedral de Guadalajara y en la Catedral de Guadalajara pedirle los favores, porque la ciudad, bueno, el pueblo de Zapopan estaba retirado de Guadalajara. No era tan fácil acceder como ahorita. Más adelante les voy a mostrar en el mapa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando van transportando la imagen de la Virgen de Zapopan a la Catedral de Guadalajara,
por la ruta donde va pasando, milagrosamente la gente se empieza a curar de la peste. Entonces, esto sucedió la primera vez. Luego, en 1721, otra vez, otra plaga azota a la ciudad de Guadalajara. Vuelven a pedir el favor de que se traigan en procesión a la Virgen de Zapopan a la Catedral de Guadalajara y vuelve a haber curaciones milagrosas. Entonces, aquí, por ejemplo, el obispo don Manuel Mimbela y Morlanz hizo traer la sagrada imagen y la peste desapareció de la ciudad de Guadalajara y el obispo la declaró taumaturga o muy milagrosa. Entonces, aquí va otro título que ella se ganó por los beneficios y los favores que ha hecho. Vamos con el siguiente. Acá, para no detenerme demasiado, también se le concede como la generala de las armas de la Nueva Galicia en 1821. Esto fue porque, bueno, el 13 de junio de 1821 fue el escenario ideal, o sea, una vez que la Virgen era transportada a la ciudad de Guadalajara, la gente se congregaba, había muchísima algarabía, muchísima reunión, y quisieron aprovechar también esta ocasión para dar como la independencia de Jalisco, o que se consumara la independencia de Jalisco. Y en Jalisco, a diferencia de muchos otros estados, fue una independencia pacífica por los acuerdos a que se llegaron, pero bueno, esa es otra clase de historia. Pero también la Virgen, digamos, por su intercesión, en Jalisco no fue una batalla muy violenta como en otros lugares. Y se decidió por esta celebración de la imagen, ese mismo día, que se consumara la independencia. También por lo mismo se le concedió el título de generala de las armas de la Nueva Galicia. Y tanto es así que ante el ejército era conocida y tenía hasta un sueldo y un título de generala. Y esto es uno de los distintivos del vestido de la imagen. Siempre van a ver a la imagen con todos estos títulos pegados en su vestido. Y este título de generala tiene un bastón de mando, como los capitanes. Bueno, también es reconocida y titulada como la patrona del Estado Libre y Soberano de Jalisco en 1824. Por la Fundación de Jalisco como un Estado libre y soberano, se reconoció el nombramiento de Nuestra Señora de Zapopan como la generala y protectora universal del Estado de Jalisco. También la Arquidiócesis de Guadalajara la nombra como su patrona, ya más adelante en 1989, y acaban también otros títulos que se ganó por sus grandes favores que otorga a la ciudad de Guadalajara y a la ciudad de Zapopan. Vamos con ello. Bueno, también se le conoce como Reina y Madre de Jalisco, como les digo, por los primeros años que estuvo evangelizando con Fray Antonio de Segovia. Juan Pablo II, en su visita en 1979, le concede el título de la Estrella de la Evangelización. Bueno, aquí tenemos una imagen de la actual romería de Zapopan. Bueno, continuamos entonces con uno de los títulos que a mi gusto es increíble. Es considerada también como la patrona contra rayos, tempestades y epidemias. Como les digo, la ciudad de Guadalajara iba siendo azotada por epidemias y la imagen las curaba o sacaba la epidemia de Guadalajara. Pero también la ciudad de Guadalajara, por la zona geográfica, era una ciudad donde llovía demasiado, pero era una ciudad donde las tormentas eran tormentas eléctricas y tormentas eléctricas muy peligrosas. Tanto es así que, por ejemplo, cuando empezaba a llover con una de estas tormentas eléctricas, cuentan que subió un sacristán a tocar las campanas para alertar a las gentes de que no salieran y no se expusieran, y cuando estaba tocando las campanas lo alcanzó un rayo y lo acabó, lo mató en ese momento. El sacerdote, al darse cuenta que había fallecido, sube rápido a intentar darle los santos óleos como para, pues sí, ayudarlo como en lo último que se pudiera. Y cuando sube también al campanario, otro rayo lo alcanza y también mata al sacerdote. Entonces, esto como para poner en contexto que la ciudad de Guadalajara era azotada por las tormentas, por los rayos, y era muy peligroso. Entonces, igual, llegan a pedirle a la Virgen que los ayude contra los rayos y estas tormentas eléctricas, y se apacigua. Tanto es así que hasta la fecha ya no tenemos ese tipo de peligros o de males que azoten a la ciudad de Guadalajara. El día de 14 de noviembre de 1734, con asistencia de muchísimos fieles, fue declarada patrona y protectora contra rayos, tempestades y epidemias de esta ciudad y de sus moradores.
Continuamos. También esto es uno de los títulos más actuales. Es considerada como reina y soberana del lago de Chapala. Sucede, y esto es una pequeña parte de un fragmento de uno de los cantos que en la comunidad de Chapala le compuso: el lago es tu trofeo de victoria. Sucede que por la sequía, el lago de Chapala empezó a secarse y de manera peligrosa y alarmante. No llovía y el lago se fue secando y secando y secando y secando, y la comunidad de Chapala estaba muy preocupada por eso. Tanto es así que pidieron el favor de que se llevase a la imagen de Zapopan a que bendijera el lago de Chapala. Pues, dato curioso, que llevan a la imagen de la Virgen de Zapopan, la comunidad, o sea, el gobierno estaba buscando medidas como para resolver este problema, que ya empezaba a ser un problema, en la sequía del lago de Chapala. Entonces, el Estado y la comunidad, más bien, el gobierno estaba buscando medidas como para resolver este problema. Entonces, la comunidad pide al obispo que llevasen a la imagen de la Virgen de Zapopan, que bendijera el lago para que llegasen las lluvias. Pues no me lo van a creer. Después de que fue la Virgen de Zapopan, ¿qué creen que pasó? Así es. El lago se desbordó. El lago pasó los límites de los que tenía que pasar y llegó hasta la parroquia de San Francisco de Asís. Aquellos que conozcan el lago de Chapala o la comunidad de Chapala sabrán que después del malecón de Chapala está la parroquia de San Francisco de Asís y el agua llegó hasta allá. Ahora la comunidad tenía miedo de que se siguiera desbordando el lago y pidieron que volviera a regresar para que la bendijera y se calmara ahora las lluvias. O sea, de tal manera que la Virgen intercedió a Dios para que los bendijera en abundancia. Entonces, el 12 de julio de 2019, tras escuchar peticiones de la comunidad, el entonces cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, y sus obispos auxiliares coronan a la Virgen de Zapopan dándole el título de Reina y Soberana del Lago de Chapala en una misa solemne ahí en la parroquia de San Francisco de Asís, en Chapala. Miren, y este es el mapa que les quería mostrar. No sé si alcanzan a ver. Me parece que aquí es la Catedral de Guadalajara. Este mapa es aproximadamente de 1800. Entonces, aquí ubiquen que está la Catedral de Guadalajara. Este es, bueno, la calzada. Y aquí, como un contexto histórico, de este río para acá, vivían la comunidad indígena o los indígenas, que eran quienes prestaban servicios para los españoles, que los españoles vivían en todo el centro de Guadalajara. Bueno, aquí está la catedral y Zapopan es esta pequeñita comunidad que está por acá. Si se fijan, no es ahorita, este río que se muestra por aquí es Patria. Entonces, si se fijan, no era tan sencillo como tomar Patria o Ávila Camacho y llegar para acá. No, no estaba tan sencillo. Tenían que caminar por todo este sendero medio peligroso hasta Temajac y luego de Temajac bajar hasta la catedral. Entonces no era una tarea sencilla, no era un tramo ni una travesía tampoco fácil de hacer. Era algo complicado. Entonces, como les digo, desde esta comunidad de Zapopan, que no había mucho, no había nada, era donde se traían a la imagen en procesión y por donde pasaba la gente empezó a sentir o a experimentar los milagros, las curaciones y los favores recibidos por la imagen de la Virgen de Zapopan. Y es por eso que les digo que esta historia es nuestra historia, porque en toda la historia de la fundación, desde la fundación de Guadalajara y de Zapopan, la imagen de la Virgen de Zapopan ha acompañado a sus hijos en todos sus problemas, en todas sus tribulaciones, en todas sus necesidades. Es de tal manera que, por ejemplo, nosotros zapopanos debemos de tener certeza y seguridad de que nuestro caminar no vamos solos, sino que nuestra Madre, la Virgen de la Expectación de Zapopan, nos acompaña. Y con esto quiero cerrar, ¿no? La devoción y la advocación de la Virgen de Zapopan es una de las pocas devociones marianas en todo el mundo que la imagen va a visitar a sus hijos.
esto nos recuerda cuando la Virgen es presurosa y no espera a que uno vaya a contarle sus necesidades. Lo vemos en el Evangelio cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Ella, estando embarazada, va y visita a su prima para ayudar en sus necesidades y ayudarla en el parto. Así también en nuestra ciudad y en nuestra arquidiócesis, la Virgen deja su casa, a pesar de que está embarazada, está expectando a su hijo, deja su casa para visitarnos a cada uno de nosotros de manera personal en nuestras casas, en nuestras parroquias. Donde sea que nos encontremos, allí va la Virgen de Zapopan. En cualquier lugar, no sé si son de la ciudad de Guadalajara, pregunten en su parroquia y pregunten cuándo va a ir la Virgen. Y les aseguro que tiene programada una visita a lo largo del año. Entonces, esto es un favor y una gracia enorme que nosotros no pedimos, pero que la Virgen tuvo a bien tener, visitarnos, ver por nuestras necesidades, acompañarnos en nuestro caminar y no dejarnos solos. Entonces, cuando vayan a una procesión, ya van a saber entonces todos los títulos que le gritan. Cuando van a una procesión, la gente le grita, ¡viva la generala! Y todos gritan, ¡viva! ¡Viva la patrona! Etcétera, ¿no? Todos estos títulos que hemos mencionado es por esto, porque ella se los ganó, porque ella, intercediendo por sus hijos, fue reconocida por todos estos títulos. Entonces, este día de la romería es el día que, después de visitar a todos sus hijos, ella regresa a su casa. Y es un acto de caballerosidad y de generosidad decir, ok, ahora tú me visitaste en mi casa, ahora me toca a mí corresponder tu generosidad e irte a acompañar a que regreses con bien a tu casa. Es como no dejar sola a nuestra madre cuando regresa a su casa, saber que está bien, que va acompañada y que sus hijos también le regresan el favor de irlos a visitar. Pues bueno, este es el contexto del porqué de la romería y de la imagen de la Virgen de Zapopan, nuestra historia. Hola, bueno, pues esto fue todo por el momento. Esperemos les haya gustado. Y bueno, pues nos dejen sus comentarios si ustedes saben algún otro dato interesante o algo que quisieran que les aclarara Diego, si es que lo sabe, pues con mucho gusto lo hará. Pero digo, como todos los temas que nosotros traemos aquí, pues es igual para que se les mueva ahí como que el interés y ustedes todavía investiguen más, y lo comprueben. Entonces, bueno, sin más, pues nos vemos en el siguiente en vivo. Y digo, como saben, pues todas las semanas estamos casi con el Padre Octavio, entonces lo más seguro el fin de semana yo creo que va a haber. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Ay, no se olviden de seguirnos en las redes sociales, igual seguir los videos que hacemos, los videoblogs que son pequeños, que los hago semana a semana, ya que ahora estamos tocando temas importantes como es un poquito la política. Entonces, por allá los veo. No se los pierdan. Stop share. Espera.